Y bien, vamos al panel de expertos sobre el desarrollo de la industria de hidrocarburos. Quiero invitar al doctor Pedro Isusi, que se va a encargar de la moderación y la presentación de nuestro panel de expertos. El tema es desarrollo de la industria de hidrocarburos. Es nuestro último panel antes de la sesión de clausura. Doctor. Muy buenas tardes con todos. Hoy, siendo ya prácticamente horas de la tarde, asistimos al último panel del primer Foro Global de Energía, que a lo largo de 3 días nos ha permitido, sin falsas modestias, establecer un nuevo estándar en el Perú en el intercambio de conocimiento, prácticas y experiencias en esta materia que nos convoca y, creo yo, nos apasiona a todos los presentes. Como no podría ser de otro modo, para colocar un broche de oro a este evento, hoy vamos a contar con un panel realmente de lujo. Y creo yo que nos brinda un doble privilegio. Por un lado, el contar con profesionales de reconocida solvencia y trayectoria en el sector energético, y específicamente en el tema de los hidrocarburos. Y por otro lado, y al mismo tiempo, tener en una misma sala a quienes cumplen el, que duda cabe, difícil rol de liderar o gerenciar las entidades que representan precisamente a los actores con mayor gravitación en el desarrollo de la industria en el Perú. De modo tal que podemos decir hoy que si quisiéramos delinear en pocas palabras a quienes nos acompañan en el panel, diríamos que hemos logrado reunir hoy en una misma sala los aspectos de diseño de políticas y norma, inversión, promoción y supervisión. De modo tal que voy a permitirme invitar a nuestros panelistas, comenzando por el economista Raúl Pérez Reyes, actual viceministro de Energía del Perú. El economista Raúl Pérez Reyes es licenciado en Economía por la Universidad de Lima, con maestría en Economía en el CIDE de México. Realizó estudios doctorales en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es desde marzo de 2015 a la fecha viceministro de Energía y fue viceministro de Comunicaciones desde agosto de 2011 a diciembre de 2014. Además, ha sido presidente del directorio de Serpost, miembro de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, director general de APDAIC, gerente de estudios económicos de Ocinermin, miembro del Consejo Directivo de Ociptel, además de profesor de las más prestigiosas casas de estudio del Perú. Queremos invitar también al ingeniero Julio Salvador Jácome, quien es gerente general de Ocinermin. El ingeniero Julio Salvador es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas en esa misma universidad. Es magíster en Administración de Negocios en la Escuela de Administración de Negocios ESAN, PhD en Administración y Dirección de Empresas por ESAN-ESADE. El ingeniero Salvador, dentro de Ocinermin, inició su carrera en el año 2001 como supervisor de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica y ha tenido los importantes cargos de gerente de fiscalización de hidrocarburos líquidos, así como de gerente de fiscalización de gas natural, ocupando actualmente el puesto gerencial de mayor importancia dentro de la institución. Igualmente, el ingeniero Julio Salvador desempeña la docencia universitaria como profesor principal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queremos invitar también a que nos acompañe en el panel al ingeniero Luis Zoeger Núñez. El ingeniero Rafael Zoeger Núñez actualmente es presidente del directorio de Perupetro S.A., es ingeniero químico con más de 40 años de experiencia en el planeamiento, desarrollo y ejecución de proyectos energéticos, especialmente en lo relacionado a proyectos de petróleo y gas natural. Entre las múltiples entidades públicas y privadas en las cuales el ingeniero Luis Zoeger ha vertido sus conocimientos,
Podríamos mencionar, por tocar solamente algunas, ha sido presidente ejecutivo de la empresa BPZ Exploración y Producción, gerente general de la empresa BPZ Energy Incorporated, sucursal Perú, gerente técnico del área de energía de la Oficina de Proyectos Especiales de los Servicios Industriales de la Marina, CIMA Perú, ha sido asesor técnico del proyecto Camisea, ingeniero de permisos del Departamento de Pipeline de la Alianza Shell Móvil, vicepresidente de operaciones de gas de la compañía de consultoría BPZ y Asociados y director técnico de la empresa Gas Talara Gastalsa. Queremos invitar también a que nos acompañe esta tarde al economista Carlos Gálvez Pinillos. El señor Gálvez Pinillos recibió su grado de bachiller en Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 76. Igualmente cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad del Pacífico y cuenta también con programas en la universidad, en el Harvard Business School. Ha completado el Program for Management Development y el Advanced Management Program de esa casa de estudios. El señor Gálvez ha sido elegido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en enero del presente año y ha sido director de la misma institución desde el año 2000. Es igualmente director de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales y Privadas, CONFIEP, vicepresidente de Finanzas de Administración de la compañía Buenaventura desde el año 2001, ha sido subgerente de Finanzas y Sistemas del año 78 al 2001 y ha servido como director en 6 subsidiarias y afiliadas de Buenaventura desde el año 1993. Es igualmente miembro alterno del Comité de Yanacocha, director alterno de Cerro Verde y ha sido miembro del Comité de Operación Económica del Sistema Electrónico Nacional, COES-SINAC. Entonces, como mencionaba, realmente nos acompaña un panel realmente de lujo. Bien, contando ya con los panelistas, damos inicio al panel y simplemente quisiera comenzar con una reflexión. Creo que no podríamos tener mejor compañía para celebrar lo que es ya una larga tradición hidrocarburífera en el Perú. Si quisiéramos hacer una pequeña reflexión, porque hoy vamos a ver el desarrollo de la industria, veríamos un poco qué ha significado el desarrollo de los hidrocarburos en el Perú. Este año se han cumplido 450 años desde el primer registro escrito sobre el uso de los hidrocarburos en el Perú, la monumental obra del señorío de los Incas de Cieza de León. 152 años desde que se hizo la primera perforación de un pozo petrolero en Latinoamérica, en Zorritos, en el Perú. 77 años desde la primera perforación de un pozo en la selva peruana. 56 desde la primera perforación de un pozo en el Zócalo marino del Perú. 37 desde que se culminó el oleoducto norperuano y 11 ya desde que se dio el inicio a las operaciones en Camisea. Entonces, precisamente es esta larga tradición hidrocarburífera en el Perú que nos lleva al tema de reflexión del panel, que es el desarrollo de la industria hidrocarburífera en el Perú. Entonces, queremos comenzar invitando al viceministro de Energía, Raúl Pérez Reyes. Y un poco para centrar la pregunta, el Perú, como bien sabemos, ha venido experimentando grandes cambios en las últimas décadas. Por un lado, la apertura económica esbozada a comienzos de los 90 ha encompasado pues un crecimiento en los indicadores económicos y por otro lado, este mismo crecimiento económico y el propio crecimiento poblacional, hoy somos ya o bordeamos los 30 millones de compatriotas, se reflejan evidentemente en un creciente y mayor consumo de energía, que probablemente se vea incrementado en los años subsiguientes, lo cual representa evidentemente un gran reto para quienes tienen la difícil responsabilidad de diseñar las políticas energéticas en el Perú. Por lo mismo, queremos invitar al economista Raúl Pérez Reyes,
que nos brinde sus apreciaciones sobre cómo vislumbra el desarrollo y las perspectivas de los hidrocarburos dentro de lo que viene a ser la matriz energética en el Perú. Muy buenas tardes. Antes que nada, felicitar a Ocinermin por los 18 años, 8 de los cuales formaron parte de mi vida directamente. Me perdí los 5 primeros y los últimos 5, pero creo que es importante el trabajo que hace un organismo regulador, no solo por lo que digamos, implica en términos de regulación de tarifas y digamos, la supervisión y fiscalización de las actividades que tiene a su cargo, sino porque finalmente eso se convierte en mejores condiciones de vida para las personas. Cuando se ven cosas como, por ejemplo, las que mencionó Arturo hace un momento, el tema del impacto en, digamos, menos emisiones de azufre y, por lo tanto, menos daño a las personas, estamos hablando de personas que tienen una mejor calidad de vida. O sea, hay un grupo importante de peruanos que no va a tener cáncer de pulmón. O sea, ya ese tema, o sea, bastaría uno, pero si además son muchos, creo que eso es importante de señalar. Yo soy testigo presencial de cómo se peleó el tema de las partículas por millón y todo el trabajo que se hizo en Ocinermin, las presiones que se recibieron y finalmente que digamos, la posición de Ocinermin en muchas ocasiones, y en esa en particular, ayudó mucho a tomar convicción al Estado peruano en cuanto a tomar una decisión regulatoria. Ahora, yendo a las preguntas que hacía Pedro, creo que es importante tomar algunas perspectivas históricas. La historia a veces es buena para ayudarnos a evitar justamente repetir los mismos errores, ¿no? Cuando yo estudiaba el pregrado en los años 80, hay una cosa que los economistas conocemos que se llama nota semanal, la nota semanal del Banco Central. Es un reporte estadístico que uno usa para ir viendo información estadística. Y yo toda mi carrera me la pasé viendo las reservas internacionales netas en negativo. Las tasas de crecimiento de la base monetaria, del dinero, cuasi dinero, eran pues siempre cifras de 2 dígitos, 3 dígitos anuales, ¿no? O sea, y hubo algunos años que fue hasta de 4 dígitos, ¿no? Entonces, claro, el entorno además en el cual el Perú operó en los 80s es claramente un entorno de crisis que luego trajo, digamos, una serie de reformas que se hicieron en los 90 y que son de alguna forma, o sea, Ocinermin de alguna forma es hijo de esas reformas. Es un hijo tardío, nació tarde, ¿no? Mientras que uno debe esperar en la mayor parte de las reformas en el mundo y buena parte también en América Latina, trajeron a reguladores temprano junto con la reforma. Una de las críticas que hay siempre a las reformas, pero particularmente en temas de privatización, lo veo a Máximo justamente en un trabajo que hizo hace un tiempo, es justamente la creación tardía de algunos reguladores, ¿no? Ocitran o Ocinermin. Eran funciones que ya hacía el Ministerio y que pasó a hacerlas ahora un organismo regulador con mayor independencia y que permitía hacerlo además de una forma, creo yo, no solo más independiente, sino más profesionalmente mucho más exigente, ¿no? Los ministerios siempre tienen este tema, en el Perú al menos, desgraciadamente, que hay una mezcla a veces entre el trabajo técnico y lo político, que no siempre se separa bien en las instancias que corresponden al menos, y entonces, claro, la ventaja de un regulador es que tú debes asumir que su trabajo es fundamentalmente técnico, ¿no? Y uno debería esperar que cuando ellos dicen que 2 más 2 son 4, pues uno tiene que estar seguro que así debe ser, ¿no? Hay mucho trabajo de ingeniería. Y en esa línea es que hay que entender las reformas y el proceso de reformas como un proceso histórico que nos trajo cosas muy buenas. Sin duda hemos tenido unos casi, yo diría, 15 años, sí, 15 años prácticamente de un crecimiento imparable. Podemos discutir cuáles son las tasas incluso, pero un crecimiento que finalmente se ha reflejado en mejoras en las condiciones de vida. La verdad hemos recreado, aún con sus limitaciones,
Si estuviera por acá el Mercurio diría que estoy equivocado, pero hemos recreado una clase media, muy a la peruana, porque no es una clase media argentina ni chilena, pero es una clase media. Y ese proceso está trayendo algunos retos, es decir, los retos con los que el regulador se inició, incluso tardíamente, son distintos de los retos que enfrentamos de aquí al futuro. Los retos de la agenda regulatoria, de agenda de supervisión, estuvieron muy marcados por el tema del acceso. El que la gente tenga energía, tenga gas licuado de petróleo en su casa, tenga acceso digamos, a alguna forma de energía. Esa agenda está cambiando ya hace un buen tiempo. Ya tenemos hoy día 92% de cobertura a nivel nacional de energía eléctrica. Estamos hablando en términos urbanos, ese número es aún más alto. En el mundo rural, esto está al día de hoy en 76%. Esperemos cumplir las metas y terminar el gobierno con 83.7%. Por lo tanto, la agenda está cambiando. Y de hecho, las normas que han salido hace poco y las que van a salir en los siguientes meses están relacionadas con esa agenda, con la agenda ya no del acceso universal, sino con la agenda del servicio universal, que es una agenda distinta. Es la agenda del ciudadano que quiere servicios de calidad, que ya no solo quiere que le pongan electricidad en su casa, sino quiere que esa electricidad continua, que no hayan fluctuaciones de tensión, porque ya comienzan a aparecer cosas como nos ocurrió al presidente a mí el otro día, un señor de Satipo que vive en el mundo rural y que literalmente lloraba enfrente nuestro porque su principal problema es que la empresa eléctrica, distribuidora eléctrica en la zona, le ha quemado su refrigeradora, o sea, lo que le costó tantos años comprar, ¿ok? Entonces, claro, el señor decía, oiga, ustedes me están empobreciendo, dice. O sea, la mala prestación de servicio está dañando no solo que no tengo energía eléctrica para que mis hijos estudien, sino que incluso daña la inversión que yo hago como familia, incluso decía. Y tiene razón. O sea, es una cosa que puede parecer anecdótica, pero la verdad, esa queja la he recibido yo en Andahuaylas, en Abancay, en Satipo, en Mazamari, en Quillabamba. Me tocó estar en Quillabamba el día que recibía las quejas, que pasara exactamente lo mismo, que se cayera la energía primero y luego comenzaron unas fluctuaciones de tensión espectaculares, por ejemplo, ¿no? Que son las que más daño hacen incluso los equipos, como más de uno de ustedes sabe. Y entonces, es una agenda claramente que va cambiando, como le digo, del concepto de acceso universal al del servicio universal, pero además donde la calidad del servicio comienza a tomar una mayor importancia. Esta clase media está consciente de que tiene derechos y está exigiéndolos, y creo que tiene derecho, para la redundancia, exigir que se cumplan esos derechos. Para eso pagan sus impuestos, directos o indirectos, pero para eso son ciudadanos, además también del Perú. Y entonces ahí tenemos creo un reto importante, y es cómo reentroncar la agenda para comenzar a mirar ahora el tema de la calidad del servicio, que se va a convertir sin duda en un tema importante. Y asociado a eso es el otro eje que yo creo que no ha cambiado, que es el eje de la competitividad. Sin duda, cuando comenzó las reformas, particularmente la eléctrica, comenzó en el marco pues, de una crisis, ¿no? La crisis de la sequía de inicio de los 90 y los problemas además que traían las empresas públicas previas de aquella época, ¿no? Pero, recordaba el otro día, estoy viendo una estadística, además releyendo un artículo de Máximo justo, que en el año 90 tuvimos las empresas eléctricas tuvieron pérdidas por 500 millones de dólares. Eran estatales, imagínense el lujo que se daba el Estado peruano pobre de aquella época de perder 500 millones de dólares, ¿no? Y porque al final no eran pérdidas, esa plata salía de alguien, ¿no? O sea, las pagábamos todos vía impuesto e inflación finalmente, pero lo que quiero decirles con esto es, esa crisis provocó claramente una preocupación por las condiciones de competencia y finalmente por la competitividad del sector. Y este es un eje que yo creo que no ha cambiado, se mantiene y me parece más bien que lo estamos reforzando ya hace un buen número de años, lo cual es además muy saludable. Es decir, el Perú al día de hoy no solamente tiene una cantidad de energía importante, que la verdad si nos descuidamos también puede ser otro problema, el del otro lado, pero lo que sí puede decir con orgullo es que tiene un sector eléctrico, por ejemplo, que tiene precios muy competitivos, que es el que está en buena parte además ayudando a que otros sectores de la economía puedan desarrollarse de forma competitiva. El impacto que tiene digamos, el bajo precio de la electricidad, provista básicamente por empresas privadas,
en la competitividad minera, en la competitividad pesquera, en agrícola, textil, es realmente importante y contribuye no solamente a que estas empresas tengan más beneficios, sino contribuyen a que haya más empleo, más impuestos. Por lo tanto, el concepto de competitividad hay que mirarlo no solamente como más ganancias de alguien, sino como beneficios para todos los peruanos. Empleo, impuestos. Y un tercer tema que sin duda se vincula con esto, y para terminar ya, es que todo esto está amarrado con un eje central, que es el eje del bienestar social. Y este eje del bienestar social es un eje que finalmente tiene que ser el eje central, ¿no? O sea, sobre el cual articulamos todos los otros ejes, digamos, de segundo orden. Este eje finalmente es un eje que tiene que llevarnos a que las condiciones de vida mejoren, que tengamos, por ejemplo, escuelas que tengan servicio eléctrico permanentemente. Es decir, tenemos que plantearnos metas, y es un poco lo que estamos trabajando ahora con el plan de universalización de la energía, escuelas que tengan energía todo el día, no solamente en la hora de escuela, sino en la tarde, para que los niños puedan regresar a la escuela, al centro de cómputo de la escuela, a acceder a internet, a acceder a otras tecnologías, incluso, digamos, no solo de educativas, sino en general de acceso a información. Y la otra cosa que también tenemos que hacer es preocuparnos por el tema de que los puestos de salud tengan igual energía 24/7 por 365, para que, por ejemplo, puedan reportar digamos, información sobre sus personas que pueden estar recibiendo una atención de salud en un sitio determinado muy recóndito, pero al que, por ejemplo, pueden acceder a la hoja de vida, a la hoja, digamos, de vida y la hoja clínica electrónica. Porque claro, puedo tener la computadora y puedo tener internet, pero si no hay energía, o sea, es como si no tuviera nada, ¿no? O sea, eso es como multiplicar 1 por 0 o 1000 por 0. El resultado es el mismo. Y entonces, sin duda, tenemos una agenda que está muy marcada, como les digo, por el tema de la universalización del servicio y de la calidad del servicio, y por la competitividad. Yo creo que el reto en términos de energía eléctrica, en términos de hidrocarburos, es la verdad muy importante. Hemos hecho un trabajo, creo que ha valido la pena. Sin duda tenemos, en el caso de hidrocarburos concretamente, un tema que no lo he querido tocar más deliberadamente, porque entiendo que eso lo va a mirar más Rafael y no le quiero quitar el ruido, porque me lo he dicho además el otro día en una reunión y no quiero ser aguafiestas de malograrle parte de los temas que va a hablar él. Pero tenemos un problema en el caso de hidrocarburos, porque a pesar de todo lo que se ha hecho, de las distintas cosas que se han hecho en el tema de hidrocarburos, particularmente la producción petrolera, no hemos podido ser exitosos. Algo está pasando que aparentemente estamos en una cuenca hidrocarburífera importante, nuestros vecinos producen mucho hidrocarburo y nosotros no. Algo tiene que estar ocurriendo. Hemos intentado varios modelos de desarrollo a nivel de la industria y pareciera que algo no está funcionando. Sin duda, en el Ministerio, fruto de los trabajos y los aportes que hace Perupetro y también la gente que hace estos análisis en el Ministerio, estamos pensando un poco qué hacer. Las soluciones fáciles son, bajen las regalías, dicen algunos. No, creo que el problema es más que un problema de regalías. Tenemos que ponernos a pensar, algo está pasando. No quiero dar los detalles porque le quito el rollo a Rafael, pero creo que sí tenemos, para cerrar ya, en materia de hidrocarburos tenemos una agenda que repensar. El tema no es si privado o estatal, creo que esa discusión ya no tiene sentido. O sea, el tema claramente va por el desarrollo del sector hidrocarburo a través de inversión privada, pero tenemos que pensar que la forma en la que lo hemos venido haciendo, por alguna razón, no ha sido exitosa. Probablemente, y es una simple conjetura, el tema de no preocuparnos por no tener grandes desarrolladores puede ser parte del problema que estamos enfrentando el día, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y yo creo que ya la cancha está rayada y la pelota ha sido colocada a tiro de arco para nuestro segundo panelista. Así que queremos seguir con el ingeniero Luis Oyer Núñez, presidente de Perupetro. Y a modo de reflexión,
Muy interesante la mención que nos hacía el panelista anterior sobre, digamos, el cambio desde el acceso universal a la energía por el de servicio universal de energía. Y cuando mencionaba un poco el tema del poblador, digamos, del interior de nuestro país, justo el día de ayer que conversábamos con alguno de los invitados extranjeros, teníamos la oportunidad de explicar lo que para muchos podría resultar siendo un tema un tanto, digamos, difícil de comprender visto desde fuera. Y lo cierto es que el Perú, pues, es un país con muchas singularidades. Un país multilingüe, multiétnico, multicultural, geográficamente muy complejo, donde el tema de inversión en el sector energía y el sector hidrocarburos particularmente conlleva más allá del reto propiamente financiero o el reto propiamente ingenieril de la industria, ¿no? Entonces hay que lidiar con aspectos, pues, o sociales o ambientales que probablemente en otras latitudes no se sentirían con tanta presencia. Entonces, bien, queremos invitar a nuestro panelista precisamente para que desde el punto de vista del promotor de la inversión en exploración y explotación, nos comparta sus reflexiones sobre los retos que afronta el Perú para hacer más atractiva la inversión en el upstream en hidrocarburos e incrementar la producción de hidrocarburos, como planteó el panelista anterior. Muchas gracias. Sí, sí, como se ha mencionado, Perú Petro, la empresa que represento, es la responsable, la encargada de atraer inversiones, para lo cual tiene que negociar contratos de algún tipo, o sea, tenemos contratos de licencia, de servicios, suscribir esos contratos, supervisarlos, pero con un fin principal que es conseguir mejorar, aumentar la producción y aumentar la reserva de hidrocarburos. Perú Petro tiene poco más de 20 años de fundada y ha sido exitosa en la primera etapa, diría yo, en la primera etapa de atraer las inversiones. Se han traído muchas empresas de diferentes tamaños, de diferentes calidades, pero donde tenemos las dificultades últimamente para lograr un incremento de producción es en la etapa en que esas empresas tienen que ejecutar los programas a los cuales se comprometen. Hay diferentes razones que las voy a ir comentando, pero para los que no están muy familiarizados con el país tiene tres cuencas reconocidas o ya descubiertas donde se hace la actividad petrolera, y lo curioso que en estas tres cuencas se ha desarrollado casi toda la exploración, más de 1.200 pozos exploratorios, pero el Perú tiene 18 cuencas con, reconocidas como posibilidades petrolíferas, y las cuales todavía en algunas no se ha llegado a explorar. Como se puede ver en el gráfico, la cuenca del Marañón, que es al lado norte-este del país, es una cuenca que se comparte con países vecinos como Colombia, Ecuador, donde las producciones allá están alrededor de los 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, 500.000 de barriles diarios de petróleo, y en el caso de Perú estamos alrededor de 60.000 barriles diarios. Algo está pasando porque no hemos logrado encontrar dónde está el petróleo. Y como decía, una de las dificultades es que si no se perforan los pozos, no se encuentra petróleo. Es interesante atraer las inversiones, lograr buenos contratos, pero los últimos tiempos, debido a factores de tramitología, de permisos, se han ido dificultando algunas actividades, también la parte social. Les puedo comentar que estos últimos 4 años,
no se había logrado suscribir ningún contrato por exploración. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el compromiso de la consulta previa con las comunidades. Dije casi 4 años porque hace poco hemos firmado un contrato, el primero de estos últimos 4 años, como que da esperanza que estamos otra vez recuperando el ritmo. Ya hemos logrado irnos conociendo cómo ir superando estas barreras, y creo que esa ya es una idea de que vamos a retomar el camino para incrementar la producción de petróleo como tal, petróleo crudo. Porque si uno analiza las cifras de la producción total de hidrocarburos, como país estamos cerca de 400.000 barriles diarios de petróleo equivalente por día. Pero es debido al éxito que se ha tenido con el último gran descubrimiento, que ha sido más o menos hace 30 años, de Camisea. Camisea, se ha mencionado los beneficios que ha tenido, que tiene para el país, pero por otro lado como que ha disimulado la falta de éxito en la parte petrolera. Confío en que eso va a revertirse, porque prácticamente en el 2014, hace un año, ya se tuvo un intento de mejorar esa producción declinante, pero este año, afectados por las bajas del precio del petróleo, que ha afectado a todo el mundo, ya vemos que eso no ha podido hacerse este año. Ese es el gran reto que comentamos, tiene Perú Petro por delante. Se dice que las últimas licitaciones no han sido exitosas, pero hay que ver lo que está pasando alrededor. No solamente en el Perú hemos tenido este problema. A finales del año 2012, Ecuador lanzó una de sus rondas y tampoco hubo mayor éxito. Después, en las zonas cercanas estuvo Colombia, también hizo su ronda y su éxito fue más o menos del 23-24% nomás de lograr contratos. Hace poco, después estuvo también México, igual en su ronda para conseguir interesantes o nuevas contratistas, porque México no tenía esa actividad, recién se abrió al mundo, y cuando se tenía mucha expectativa con el interés por estos lotes, igualmente, en porcentaje, estuvo solamente un 14% de éxito. Y últimamente Brasil, que sacó a licitar más de 266 o alrededor de ese número de lotes, igualmente, su éxito fue solamente de 14%. O sea que el sector está así de afectado. El mercado, como llamamos nosotros, el mercado para colocar los lotes no está respondiendo, no está como consideramos que debería estar. Entonces, el reto que tenemos en Perú Petro es cómo vamos a enfrentar esta necesidad del país. Los comentarios que se han hecho sobre el libro, se ve los volúmenes de hidrocarburos que se producen, el impacto positivo del sector de hidrocarburos, a pesar de que no estamos como repito, en volúmenes que quisiéramos estar, hace imperativo hacer el esfuerzo por mejorar esa producción. Como repito, factores como el asunto de tramitología, el asunto social, la licencia social, son superables. Es cuestión de enfrentarlos con mucha imaginación, con mucha decisión. Yo he estado en el sector privado también, he tenido oportunidad de estar muy cerca de las comunidades, y si las comunidades donde uno realiza esta actividad extractiva, como puede ser también otra actividad como la minería, como puede ser la extracción de maderas, etcétera, si la comunidad donde uno trabaja, donde uno está haciendo esta operación, no ve el beneficio directo, lógicamente no va a darle una bienvenida a esta actividad. Es muy importante ver que
todo el pago de regalías, el canon que se genera, debe ser para beneficio lo más directo posible a estas comunidades. Y en la práctica, señores, yo que he estado en el sector, como repito, privado, donde he estado al frente de empresas que teníamos programas sociales, contribuíamos con un buen volumen de regalías, había un canon disponible, por el sistema actual no llega, no beneficia a quien debe beneficiar. Esa es la realidad, entonces tenemos que ver cómo superar para ser bienvenidos a la actividad extractiva en estas comunidades. El asunto permisos también sabemos que se ha ido creando una especie de, yo diría, bola de nieve con estos permisos. Habían al comienzo se le daba un sentido a estos estudios, llamados estudios, y cada vez se han ido complicando más por diferentes razones. Pero sí creemos que ya estamos en un nivel tanto de estudios que se han realizado en el país como para tener o trabajar con quizá una línea base ambiental, y que las empresas cuando vienen a invertir simplemente presenten un informe relacionado con la actividad que va a realizar en el sitio que la va a hacer y comenzar la actividad. Cuando uno comenta que hay empresas que han pasado 10 años y todavía no han podido perforar un pozo, o han pasado 15 años para conseguir los permisos entre una cosa y la otra, entonces así no vamos a llegar a ningún sitio. Si uno no perfora el pozo, no va a determinar si hay o no hay petróleo. Como repito, nuestro país está subexplorado, primeramente, porque también estas posibles reservas están en sitios que no son fáciles. Creo que ya tenemos que tomar acción, se está tratando de desarrollar el estudio de competitividad, como lo están haciendo todos los países en este sector, para ver cómo nos enfrentamos al mercado, qué necesita el mercado, cómo atraemos a estas empresas interesadas en invertir y aplicar. Como se mencionó, no es solamente bajar regalías, hay que trabajar al extremo quizá con cada lote en forma casi independiente, individual. ¿Qué ofrece ese lote? ¿Es suficiente para atraer? ¿Qué más información debo darle a estas áreas para que las empresas petroleras digan, voy ahí? ¿Qué otras facilidades? Porque a veces son zonas muy alejadas, con una logística muy complicada, y priorizar porque de repente el sitio donde está se va a descubrir petróleo, pero por la zona donde se encuentran estas áreas van a demorar 5 o 10 años para poderlo sacar. Es problema de infraestructura, etcétera. Y como repito, el reto está ahí. En el sector petrolero estamos acostumbrados y nos gustan los retos, nos gustan enfrentarlos, y estamos comprometidos como Perú Petro a inclinar la balanza para que la producción de petróleo comience a crecer y romper esa línea, esa tendencia a la declinación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones. Me han pedido que para las siguientes exposiciones tengamos un esfuerzo, digamos, de síntesis, dado que ya estamos con los invitados que van a proceder a hacer el cierre del evento. Vamos ahora con el economista Carlos Gálvez Pinillos, y un poco en la coyuntura actual en la cual la industria viene atravesando unos momentos difíciles debido a los bajos precios del petróleo y el gas, que todo apunta que en el futuro, por lo menos inmediato, no se verían incrementados, salvo que ocurra una disrupción, digamos, desde el lado de la oferta. Queríamos invitar al economista Carlos Gálvez Pinillos que nos brinde sus reflexiones desde la perspectiva del sector privado, cuáles son las medidas que podrían darse para impulsar la industria hidrocarburífera. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, felicitar a Ocinermin no solamente por la realización de este evento, sino por su 18º aniversario. Los que estamos en la actividad extractiva y además juntando las tres
actividades que le toca cubrir a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía que hoy me toca representar, estamos acostumbrados a ver esto como una actividad de largo plazo. Y eso creo que es el elemento fundamental en todo esto y el que este fantástico auditorio debiera ayudarnos a compartir, a difundir, a que los más de 31 millones de habitantes que tiene el Perú, de ciudadanos, entiendan que nuestras actividades deben tener esa visión. Uno pudiera plantearse probablemente algunas medidas de corto plazo de competitividad para precisamente lograr que lo que se acaba de mencionar, los contratos que han ido venciendo y que en los últimos 4 años no habíamos podido suscribir, en realidad no sea una actividad solo de este momento, sino que sea planteado como una necesidad permanente de largo plazo. La exploración es un trabajo científico. Yo siempre digo que la exploración es la investigación del subsuelo. Y es una actividad que no se puede medir en sus resultados inmediatos, sino que tenemos que generar las condiciones previas para trabajarla. Y efectivamente, temas como la consulta previa, por ejemplo, son un tema que debe ser debidamente encarado por la nación en su conjunto. Debemos identificar primero, y probablemente los casos de hidrocarburos, por haber estado más centrados en zonas de selva en las décadas pasadas, la cosa ha sido más clara y notoria. Pero hay otros lugares en que debemos de hacer también otras actividades de socialización de nuestros proyectos. Debemos de generar allí una visión de conjunto para poder ir a desarrollar estas actividades exploratorias y de explotación. Efectivamente hay que generar condiciones para que el Perú sea atractivo. Lamentablemente, este último año no hemos tenido prácticamente pozos ni de exploración ni de desarrollo. Hoy tenemos uno. Y creo que ese es un ámbito en el que debemos trabajar, en que tenemos que dar condiciones flexibles, repito, no de corto plazo, sino como una tendencia, como una mirada de largo plazo, para que esta actividad se pueda desarrollar a lo largo de muchos años sin depender de las coyunturas. Y generar condiciones para que haya pues esta sostenibilidad para el suministro, por ejemplo, de gas natural y de combustibles líquidos en el mercado nacional. Para eso tenemos que aumentar las reservas. Hablábamos hace un rato de los combustibles de petróleo. Nosotros hemos llegado a producir 200.000 barriles diarios de petróleo. Hoy producimos pues menos de 60.000 y eso no está bien. Tenemos que hacer un trabajo y un esfuerzo allí permanente. Cuando miramos también esto, lo tenemos que mirar de manera relacionada con todas las fuentes de energía. No es solamente hidrocarburos, la energía eléctrica y la manera como trabajamos. El viceministro mencionaba hace un momento, por ejemplo, las condiciones en las que se está haciendo esfuerzos de generación y de transmisión. Miren, en estos momentos tenemos 50% de reserva de generación y estamos exacerbando el mercado. Se está vendiendo a precios por debajo de los $15 el megawatt hora, cuando tenemos países vecinos con $120 para arriba. Y eso no puede ser. Tenemos que ver, uno, de no exacerbar la sobreoferta de energía, y dos, ya que se han retrasado los proyectos mineros que iban a demandar esa energía, debemos trabajar urgente
en la interconexión internacional para que nos convirtamos en exportadores netos de energía en el Perú. Atendiendo el pedido del tiempo, aquí nomás lo voy a dejar. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, y finalmente queremos recurrir al ingeniero Julio Salvador, luego de haber escuchado las ponencias de los anteriores panelistas. Queda un poco la reflexión de que, qué duda cabe, el desarrollo de la industria de los hidrocarburos no puede ir si no va de la mano con la labor que hace el organismo supervisor. El aporte de Ocinermin en estos 20 años han sido, de alguna manera, compendiados en el libro. Los beneficios económicos estimados han sido expuestos de manera muy clara por Arturo Vázquez en la presentación anterior. Y en ese contexto queríamos invitar a Julio Salvador a que nos brinde sus reflexiones sobre el rol del supervisor dentro del reto que representa el desarrollo de la industria hidrocarburífera en el Perú. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bien, entendí el mensaje, creo que puede ser más reducido de lo que esperaba. Bueno, y solamente agradecer el tiempo que le han dedicado ustedes a esta larga sesión de estos 3 días. Quizás solamente unas reflexiones respecto de lo que hemos escuchado hoy día y los días anteriores, en los cuales hablamos de que para entender el concepto de los hidrocarburos tenemos que entender que este es un tema global. Si eventualmente tenemos éxito local, enhorabuena, pero sin embargo tenemos que hablar del tema global. Entonces la energía es un concepto global y tenemos que estar dentro de ello. El otro tema que es igualmente importante es entender que los mercados de crudos y los mercados de derivados son 2 mercados separados. Entonces, en algún momento cuando nosotros hemos querido explicar ese tema, siempre ha sido un poco difícil, porque decían, oye, si el crudo baja, ¿por qué la gasolina no baja? O en todo caso, ¿por qué no baja en la misma proporción? Y esa pregunta la hemos visto no solamente acá en el Perú, la hemos visto en Madrid, la hemos visto en París, y la hemos visto en diferentes lugares donde decimos, ¿por qué no baja la gasolina en igual proporción? Y creo que la exposición de John Galante ha sido muy elocuente respecto de que para poder explicarnos ello, primero el crudo tiene una serie de condiciones que hace que precisamente algunos crudos sean muy buenos y otros no tan buenos, y por lo tanto habrán los mercados manejarán tendencias y precios diferentes. El otro tema el tema de los hidrocarburos tenemos que ver aquí es el tema de la oferta. El año 56, King Huber planteó su teoría del peak oil, en la cual decía, si este es un recurso que no es renovable, en algún momento se acabará. Y pronosticó que para el año 2000 esto podía terminar ya llegar a su pico y de ahí comenzar la declinación y que eventualmente iba a haber el problema que podría suceder luego. Lo que hemos podido asistir en los últimos años es que no solamente ha declinado la producción, sino se ha incrementado. A nivel global tenemos un incremento del crudo, pero no solamente por el tema de encontrar más crudo, sino por encontrar nuevas fuentes de hidrocarburos. Y entonces ahora asistimos a un momento en el cual tenemos un auge del gas natural y ciertamente tenemos un crecimiento de esta oferta. Entonces, esto nos lleva a que tenemos ahora cada vez, por lo menos en gas y líquidos, cada vez más reservas. Y por el lado de la demanda, lo que también hemos podido apreciar es que todos los países en general están muy preocupados en el tema de la eficiencia y en el tema de la intensidad energética, vale decir, producir lo mismo o más con la misma cantidad de petróleo. Y esto nos lleva entonces a una tendencia que está haciendo ahora que podamos encontrar a nivel general, que tengamos un poco más de productos y un poco menos de demanda, vale decir, y es más, si veo las proyecciones de los próximos años, la demanda de los hidrocarburos posiblemente en algunos países no solamente se mantenga, sino decrezca. Entonces, esta tendencia global de lo que estamos viendo a nivel de los hidrocarburos hace que en general esto nos afecte también como país.
Y esto nos ha llevado ciertamente a tener una situación como la que estamos ahora acá en el momento. Somos un país igualmente dependiente, importamos hidrocarburos, y creo que las recomendaciones que nos dieron en la mañana, después del mediodía, fueron interesantes, ¿no? Nos decían, hablaba el presentador de Corea y nos decía, vamos a aprovechar esta condición para poder estoquearnos, vamos a guardar combustibles. La única diferencia que nos llamó la atención es que tienen una reserva de 250 días más o menos, de los cuales, por poner una cifra, la mitad las pone el Estado y la mitad las pone el privado. Hablábamos de una reserva ahora de electricidad, en la cual decimos, oye, tenemos un exceso de generación. Pero creo que la buena noticia es que tenemos reservas, ¿no? El tema es, en el caso de los hidrocarburos, nos preguntamos, ¿qué nivel de reservas estamos manejando? Teóricamente estamos manejando 15 días, pero ciertamente, cuando queremos ver ahora el crecimiento que ha tenido esa industria en los últimos años, por lo menos en tema de almacenamiento, podemos ver que en el lado de los hidrocarburos líquidos nos hemos quedado un poco. Entonces, cuando comenzamos a evaluar el concepto de los hidrocarburos, por el tema de reservas, entonces nos preguntamos, ¿y cuál debe ser el nivel de reservas que debemos tener? Este concepto esta noticia que hemos tenido del fenómeno del Niño ha traído, creo que, un efecto importante. El Niño ya tuvo sus efectos en todo caso. Nos ha convocado y por primera vez nos hemos reunido los inversionistas, el ministerio, los otros ministerios y nosotros, para poder ver qué hacemos cuando venga el niño. El niño ya va a nacer. Y la pregunta era, ¿cómo nos preparamos para recibirlo? Y luego nos dicen, parece que el niño no viene. Pero lo importante de todo eso ha sido un tema súper importante. Nos hemos reunido y hemos conversado para decir qué hacemos frente a esa contingencia. Y esa contingencia es decirnos, bueno, tenemos que tener almacenamiento, tenemos que tener más puertos, tenemos que tener más vías, tenemos que estar preparados, tenemos que limpiar muchas cosas para asegurar que la energía fluya cuando llegue el niño. Creo que ese es un mensaje importante de lo que hemos visto en estos últimos días respecto del niño. Y pues bien, creo que complementando lo que dijo el viceministro, si bien es cierto que la competitividad es buena y hay que darle competitividad, porque eso creo que nos va a ayudar mucho y hemos sido muy competitivos en temas de energía estos últimos años, creo que tenemos que añadirle el concepto de seguridad. Seguridad de suministro, seguridad cuando se utilicen las instalaciones y el concepto de sostenibilidad que igualmente tenemos que implementarlo y ciertamente estamos trabajando en eso. Solo para terminar, hoy día se celebran el 5º año de la promulgación del Código del Consumidor. Y cuando hablamos de un mercado sostenible, de un mercado competitivo, de un mercado seguro, qué mejor que darle la oportunidad al mismo consumidor a que pueda expresarse directamente sobre la calidad del servicio y del producto que recibe. De nuestra parte, como el organismo supervisor, dentro de un mercado de competencia, que es el caso de los hidrocarburos, no regulamos en este sector, pero sí podemos ayudar a que haya más competencia. Y esa creo que es nuestra labor en todo este proceso que estamos desarrollando. Y pues simplemente aquí el tema es, en breve estaremos anunciando unos productos que nos puedan ayudar a que el usuario final sea el que pueda empoderarse y pueda ayudarnos en esta labor de supervisión, en la cual todos podamos decir, tenemos combustibles seguros, combustibles de calidad, combustibles en la cantidad suficiente, y que pues bien entre todos podamos construir esto que queremos para el país, ¿no? Un país que sea simplemente competitivo. Bien, muchas gracias. Gracias al ingeniero Salvador y a los demás panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Dadas las restricciones del tiempo y sin mayores preámbulos, queremos invitar a Gonzalo para que continúe con el evento. Muchas gracias a los panelistas.